quien vive y a su nombre. Vamos a ir al libro de Mateo 13, Mateo capítulo 13. Estamos allí en Mateo 13. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en predegales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad. Amén. Aquí vemos que Jesús en esta parábola del sembrador nos habla de 4 tipos de tierra, ¿no? La primera es la que ni siquiera puede retener la palabra. Pero hay una segunda, que es la que él dice que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. No tenía profundidad. La pregunta acá, ¿qué era lo que no tenía profundidad para que brotara pronto? Ciertamente era que la semilla no estaba profunda en la tierra, como cuando usted siembra una semilla y no perfora bien, no abre bien, la semilla no va a tener una buena raíz, y al no tener una buena raíz brota pronto y se seca con el sol. Entonces aquí vemos que esta tierra que no tenía profundidad brotó pronto, no pudo dar fruto. No pudo dar fruto, ¿por qué? Porque no tenía profundidad. Y son una de las cosas que nosotros tenemos que buscar más en el Señor. Tener profundidad, buena raíz. Vamos a ir a Efesios 3, en el versículo 14. Buena raíz, buena profundidad. Mira lo que dice allí el apóstol Pablo en Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda parentela en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, con la finalidad de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vemos acá que el apóstol Pablo nos explica un poco esto, que nuestro Señor nos enseña en la parábola del sembrador. Aquí Pablo dice, él ora, él dobla sus rodillas ante el Padre para pedir, para que se os dé conforme a las riquezas de su gloria. Amén. Las riquezas. Esta palabra riqueza que está allí en el versículo 16 es la palabra griega ploutos, que habla de riqueza como llenura, es decir, literalmente dinero, posesiones,
abundancia, riqueza, legado, valioso, riqueza. Porque dice, para que os dé según las riquezas, conforme a las riquezas, según las riquezas de su gloria. Riquezas, como ser lleno. ¿Por qué? Porque riquezas es algo de valor, pero abundante. Cuando tú tienes riquezas, no es algo que no tiene valor, es algo de valor, pero abundante, en demasía. Por eso es riquezas. Eso es lo que Pablo está pidiendo, que se nos dé, que seamos llenos de esa riqueza, o sea, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Seamos llenos de su riqueza. Día atrás estábamos hablando de llenarnos, de que el corazón tiene que estarse llenando. Y si queremos emanar cosas buenas, tenemos que llenarnos de cosas buenas. Amén. Si nos llenamos de cosas buenas, lo que va a salir de nosotros es bueno. Si nos llenamos de cosas vanas y malas, no puede salir nada bueno de nosotros. Pablo dice para que seamos llenos de las riquezas de su gloria, para que seamos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Por su espíritu. Nota el verso que sigue. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén. Porque al ser llenos somos fortalecidos en el hombre interior. Habita Cristo por la fe en nuestros corazones, el logos, la palabra. Por la fe habita en nosotros, o sea, emanamos, habita, estamos llenos, emanamos de Dios, emanamos la palabra, con la finalidad que arraigados y cimentados en amor, ¿qué pasó con la semilla que cayó en pedregales? Brotó pronto porque no había raíz. Esos son creyentes que a veces tú los ves, pensaba yo en la oración en esto, y hay creyentes que tú los ves y llegan a la iglesia y parecieran que dieran mucho fruto, pero después se apagan y terminan apartados del Señor, no aguantan las pruebas, brotan pronto y se apartan porque no tienen profundidad, no se arraigan. Esto de arraigarse es con raíz. Esta palabra original, vamos a buscarla en el original, el versículo 17. Arraigados es la palabra rizo, con Z, echar raíz, arraigar, estable, echar raíz. O sea que son personas que como han sido llenos del conocimiento, que son las riquezas de Dios. Hay algunos que piensan que el dinero son las riquezas de Dios. No, el conocimiento que Él nos da, el conocimiento verdadero, son las riquezas de Dios. Este conocimiento que Pablo dice a los romanos, en Romanos 11, mira lo que dice Pablo en el versículo 33. Pablo viene hablando a los gentiles de todo este misterio y esta profundidad que hay en Cristo. Y dice Pablo en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo lanza una exclamación y dice, oh profundidades de las riquezas de Dios. Pero ¿de qué profundidades hablaba Pablo? De esas profundidades que Él mismo se les había dado revelar. Cuando empieza el capítulo 3, Pablo empieza a hablar de esto y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente.
Pablo viene hablando acá de estas cuestiones tan tremendas que Dios le había dado a él, que Dios le había revelado. ¿Por qué? Porque Pablo tenía raíz. Pablo no era alguien superficial, no, Pablo era alguien arraigado. Por eso dice que él oraba para que los efesios fuesen llenos de todas esas riquezas de Dios, para que echaran raíz y pudieran ser cimentados, para que tuviesen sólidos, estables en el Señor, con esas profundidades. Es tremendo, hermano, porque muchas veces no vamos más allá de lo poco que alcanzamos, porque no entendemos que cuando la Escritura habla así de Dios es porque más hemos de correr hacia Él. Cuando Pablo dice, oh profundidad, porque ¿quién le dio al primero? Es tremendo la sabiduría de Dios. Y Dios nos las ha puesto a nuestra disposición. Nos dice que busquemos la sabiduría, que ella nos clama, que la busquemos. Nosotros tenemos que buscar la sabiduría, buscar el ser llenos de Él, de todo conocimiento, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que temen delante de Él. Para ellos Él lo preparó, para aquellos que realmente quieren arraigarse, cimentarse en Él. Porque este es el detalle, esa fruta que brota rápido es una fruta que no está dispuesta a pagar el precio. No está dispuesta a pagar el precio. Nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos alcanzar algo con el Señor, tenemos que pagar el precio. Una semilla que está bien cimentada, que está arraigada, echando raíz, soporta el calor, soporta el sol, soporta la lluvia, soporta el frío, soporta todo lo que venga sobre ella hasta que da fruto. Lo soporta todo y da fruto. Porque está bien arraigada, tiene su raíz, echa su raíz y se cimienta. Esta es la diferencia. A veces venimos al Señor, no entendemos que tenemos que echar raíces. Tenemos que echar raíces, no andar igual que antes, no. Tenemos que mejorar en algo. Tenemos que avanzar en algo. Y cuando digo mejorar, no mejorar según el mundo, mejorar en las cosas del Señor. Mejorar en los testimonios que hemos visto que se han hecho en nosotros. Esa es la mejoría, porque nosotros no tenemos delante de nosotros una moralidad que nos dicta cómo caminar. No, tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. Que cuando el apóstol a los hebreos dice esto, viene hablando en el capítulo 11 que ellos alcanzaron buen testimonio por la fe. Esos son los testigos que tenemos en derredor nuestro, que Dios quiere que los imitemos porque ellos dieron su vida por Dios, amaron a Dios, sirvieron a Dios y aprendieron de Dios. Aquí vemos al apóstol Pablo, alguien menospreciado. ¿Usted sabe quién fue menospreciado en su ministerio? El apóstol Pablo. Tanto que él le dice a Timoteo, Timoteo, he quedado solo. Y es tremendo. Uno ver a un hombre que hoy día las personas hablan de Pablo y se llenan la boca, uy, tremendo apóstol. La pregunta es, si hubiésemos vivido en sus tiempos, hubiésemos recibido esas palabras de Pablo, que a veces eran duras para los que la escuchaban, pero eran palabras que llevaban el amor de Dios, el amor de Cristo, para edificar, para fortalecer, para robustecer a las personas. Por eso es que nosotros nos acostumbramos a hablar de los que estaban allá, pero nos vemos a los que están en el tiempo, que están haciendo el mismo trabajo que los que lo hicieron en el pasado. Somos un mismo pueblo, una misma iglesia, un mismo cuerpo, tenemos un mismo Señor. Somos copartícipes de la gracia de Cristo, todos. Aquí está diciendo Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, con la finalidad. O sea que cuando nosotros nos vamos llenando de esa palabra, no es como cuando tú aprendes algo y tú dices, ay, voy a aprender bastante de esto para saber mucho. No, hay una diferencia. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Y Jesús lo dijo cuando ellos dijeron que no podían soportar esas palabras, que eran muy duras. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Porque Jesús estaba dictaminando que su palabra tenía algo diferente a cualquier palabra del mundo, a cualquier palabra que se enseñaba por allí, a cualquier enseñanza que corriese por allí. Su palabra tenía algo particular, que su palabra
entrar en nuestra vida, su palabra tenía poder. Y esto lo vamos a ver en este texto de una manera sencilla. Su palabra tenía poder para edificar nuestras vidas. Y dice acá que seamos fortalecidos con toda esa riqueza de su gloria, todo eso que vamos recibiendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, con la finalidad de que arraigados y cimentados en amor. Porque cuando Él habita en nosotros, esa palabra habita, no es que simplemente la escuchamos, habita, ella crea una raíz. Y son las cosas que a veces no comprendemos. Uno, el creyente, siempre va a mirar con asombro a los que se apartan. Y uno siempre va a saltar esa pregunta: ¿por qué se apartan? Porque hay una diferencia en el creyente. El creyente tiene raíz. Tiene raíz. Y uno, el que ha arrancado árboles que hay que sacarlos porque se han podrido, y le ha tocado a uno a veces sacar raíces que son fuertes, y uno ve cómo hasta rompen el concreto, las raíces. Impresionante. Uno se da cuenta lo que es un árbol bien arraigado, bien cimentado. Lo hace sólido, estable, un árbol estable, que pueden caer todos los que estén por allí junto a él, pero él no cae. Él no cae. Usted no ve a veces como hay maticas que se siembran y apenas las pisan y las sacan de raíz de una vez. Pero hay otras que ni porque le den mucho salen, porque tienen buenas raíces, se han arraigado profundamente y para salir cuesta. Bueno, esa es la diferencia del creyente, porque el que está creyendo estas palabras realmente lo que está es haciendo un cimiento fuerte, un cimiento que va a tener una profundidad tal que le va a dar capacidad. Sigamos leyendo, le va a dar capacidad, porque dice allí: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, con la finalidad de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos, pleró, de toda la plenitud, pleroma. Impresionante esto, porque habla es de ser rellenados a cada instante en nuestra vida cristiana. Eso es lo que hace Dios. A veces pensamos que Dios no hace nada y estamos ignorando que Dios lo que nos está rellenando de Él para hacernos sólidos. Cuando usted ve hombres allí dando un testimonio delante de los que mataron a Cristo, no era por cualquier cosa que ellos estaban allí, era que estaban llenos, y por eso el Espíritu Santo actuaba poderosamente en ellos. Mira esto, aquí dice: y de conocer, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, cada ángulo. Anchura, longitud, largura, altura y profundidad, o sea, cada ángulo. Y entonces vemos acá que podemos hacer eso, somos capaces de hacerlo, porque estamos llenos y arraigados. Hay una diferencia, mira, acá cuando dice seáis plenamente capaces, en el versículo 18, dice tener fuerza completa, es decir, ser enteramente competente. Nosotros a veces pensamos, leemos la palabra y pensamos que tenemos competencia para entender esas cosas, ignorando que no es así. Por ello es que el que está más metido allí llenándose
es el que va teniendo competencia porque es competente por esa misma palabra. Por esa misma palabra. Por algo Dios, dice Pablo, que este misterio que le fue revelado, que era de reunir Dios todas las cosas en Cristo. En Cristo, en la dispensación de los tiempos. O sea, Dios es tremendo porque Dios quiso reunir todo su misterio, toda su gloria en la palabra. La palabra de Dios sostiene el universo, la palabra de Dios reina, la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios nos encamina, nos alumbra. La palabra de Dios es todo, es todo. Por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas, dice Pablo cuando dice, oh profundidad, impresionante lo que Dios hace. Sí, nosotros para comprender aquello, nosotros tenemos que estar siendo llenos de ese conocimiento, para tener la capacidad de conocer. Y mira esto, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis pleno de toda la plenitud de Dios. Y mira esto, y aquel que es poderoso en el versículo 20, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Según el poder que actúa en nosotros. Esto es tremendo. Ahí en poderoso está la palabra dunamai. Dunamai está allí en poderoso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder. Según el poder. Ahí está la palabra dunamis, el poder que actúa en nosotros. Nota, aunque con palabras distintas en el griego, siempre la dirección es la misma. Poder, capacidad, hablamos de competencia, capaz. O sea, Dios lo que busca en todo tiempo es que nosotros tengamos el poder, la capacidad. Pero nota que dice según el poder que actúa en nosotros. Mi pregunta es, según el contexto, ¿cuál poder actúa en mí? El conocimiento del cual soy lleno, que son las riquezas de Dios. Eso es lo que actúa en mí. Y a veces no entendemos. Ahora estaba leyendo la palabra y me sentí hoy en victoria. ¿Por qué? Porque hay un poder que actúa en ti. Hay un poder que actúa en ti, que es el Señor. Y son cosas. ¿Y por qué? Porque escogemos llenarnos de Él. Escogemos llenarnos. No todos entienden las profundidades de Dios. Dice Pablo que Pablo escribe cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. ¿Cuántas veces no vemos enseñanzas de personas que aparentemente se ven serias al presentar la enseñanza, pero cuando vemos la línea de la enseñanza vemos que son muy pocas serias a la luz de las Escrituras? Porque no tienen la forma que tiene la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Porque no están capacitados para hacerlo. ¿Y por qué no están capacitados? Porque no están llenos. Y necesitamos estar llenos. Necesitamos estar llenos, ¿para qué? Para poder enseñar lo que Dios enseñó. Para poder hablar lo que Dios habló. Necesitamos estar llenos. La única manera de que seamos capaces de entender cuál es cualquier longitud es estar llenos. O sea, tú no vas a ver las profundidades de Dios si no estás lleno. No puedes ver sus profundidades. Y Dios quiere que tú
vea sus profundidades, porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo y Dios nos llamó a nosotros a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pablo dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y no sabiduría de este tiempo, dice Pablo. Porque si hubiese sido sabiduría del tiempo, los sabios del mundo la hubiesen conocido, dice Pablo, y ciertamente no habían crucificado al Señor de gloria. O sea, hablamos una sabiduría de Dios. Y es tremendo. ¿Por qué? Porque estamos llenos de Dios. Cuando Jesús habla de que mis palabras son espíritu y son vida, ciertamente porque Él estaba diciendo que comieran su carne y bebieran su sangre si querían participar de Él. Tenían que hacerlo. Y cuando ellos vieron, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cómo ser llenos de algo que realmente lo que esperamos de ese algo no es lo que ese algo produce? ¿Me explico? Tú no te puedes llenar de algo pretendiendo otra cosa. Tienes que buscar aquella cosa para llenarte de aquella cosa. Yo no puedo llenar un vaso de refresco tomando una jarra de agua. O no llenar de un vaso de agua y pretender que sea refresco. No hay manera. Si quiero entender las cosas de Dios, tengo que llenarme de sus cosas y tomar la dirección que el Espíritu me dé. Y esta es la diferencia. Cuando nosotros vamos caminando con el Señor, como dije hace un momento, Dios va haciendo cosas y a veces no las entendemos. Pero después vemos que Dios empieza a desarrollar cosas en nosotros y abrirnos los ojos a nuevas direcciones, a nuevas áreas que antes no manejábamos. Y podemos ver que Dios sí estaba haciendo algo en nosotros, pero no lo entendíamos. Porque de esto es lo que habla Pablo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, el accionar de Dios no es un accionar que tú puedes predecir o tratar de avisorar o entender antes de tiempo. No. Sobrepasa todo conocimiento. Cuando Dios acciona de una manera que nosotros no lo vemos. Y aún después que hablamos, vemos que Dios era el que nos estaba moviendo hacia la dirección. Porque su accionar es impredecible, porque Él es Dios. Él es Dios. Y es tan tremendo, por eso es que yo digo que el creyente tiene que tener tanto cuidado. Por eso aquí habla de la anchura, la altura, lo profundo, lo alto. Porque habla en todos estos sentidos. Porque Dios nos enseña. Y cuando nosotros podemos pensar que la enseñanza trata de este tema, Dios está tratando en nuestras vidas muchas otras cosas que nosotros no podemos ver y no podemos entender. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros a medida de que crezcamos veamos cada cosa en su lugar, veamos cada cosa como fue hecha. Por eso Pablo dice que en aquel momento veremos las cosas como en realidad son. Como en realidad son. Ahorita vemos como por un espejo ahumado, que no vemos bien las cosas. En aquel tiempo veremos claramente cómo fuimos formados en Cristo, cómo fuimos creados. Porque son tiempos que Dios va haciendo en nosotros, Dios nos va enseñando. A medida de que Dios nos va llenando, Él nos va enseñando. Y son cosas, mira, cuando Pablo cuenta a los romanos que él cae en esa situación donde él quería obedecer y no podía, y quería agradar a Dios y no podía, Pablo muestra una situación difícil en él
como creyente. Está escrita allí para nosotros que la leemos hoy. Está escrita para eso, para que sea un ejemplo a nosotros, para que nosotros, por la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Se ve? Para que cuando nosotros leamos eso y nosotros nos veamos identificados en la situación, nosotros como Pablo tengamos esperanza y podamos, por ejemplo, trazar con Filipenses y decir, mira, estoy persuadido de que el que comenzó la obra la terminará. Pablo puede decir, venga, corramos a Romanos y vean cómo yo estaba. Pero él en todas esas situaciones me enseñó que lo iba a hacer. Que lo iba a hacer, que él comenzó y la va a terminar. La va a terminar porque Él es un Dios que comienza y termina. Él no es un Dios que deja las cosas por la mitad, no nos suelta. No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que dije, dice el Señor, porque Él es fiel. Él es un Dios fiel, un Dios maravilloso. Por eso su iglesia lo sirve de corazón, no como los que están por allí que hacen las cosas por hacerlas. Su iglesia sirve a Dios de corazón, con amor, hacemos las cosas con amor, no con mala intención, sino siempre buscando el bien de los demás. La gloria sea a Él para siempre. Porque esta es la intención de Dios con nosotros, que tengamos conciencia de que Él es un Dios que tiene riquezas que nosotros no alcanzamos a mirar. Esto los pseudo profetas y pseudo apóstoles rapidito dicen, mira, no está hablando de dinero, riquezas. Así hablan y es terrible esto. Cuando uno los ve, uno dice, uy, qué vano eres. Qué vano que tú en este texto veas dinero. Yo lo que menos veo allí es dinero. El dinero se vería en ese texto como algo podrido, porque Dios está hablando de sus riquezas, que son más grandes que cualquier cosa corruptible. El dinero es corruptible, se corrompe, se daña. Dice Jesús que ladrones lo minan y lo hurtan. O sea, el dinero es corrupto. Por el dinero matan, por el dinero roban, por el dinero traicionan a los demás. Por 3 lochitas, un mejor amigo ha traicionado a su mejor amigo. Uno que le dicen a otro mi pana, y mimito, por 3 lochitas lo traicionan y los matan. El dinero es cochino, corrupto. Ojo, se necesita el dinero para vivir. Pero una cosa no quita la otra. Hablamos de que el dinero no es lo que está hablando el texto. Dios nos quiere enseñar que esta palabra excede en valor a cualquier cosa terrenal. Lo excede porque ella nos da vida y vida en abundancia. Y esto fue lo que dijo Jesús y lo relata ahí Juan 5. Él dice, ustedes tienen su confianza en que en las Escrituras tienen la salvación y no quieren venir a mí para que tengan vida, le dijo Jesús, y vida en abundancia. Porque Jesús le estaba diciendo, esa palabra aquí está, esa palabra aquí está presente. Y ellos no podían verlo ni entenderlo. Por eso le decía, antes que Abraham fuese, yo soy. Allí estaba la palabra y ellos no la podían mirar. Esa palabra que quiere venir, vendremos y haremos morada con vosotros. Esto es tremendo. Morada con vosotros, esta palabra. Por eso es que el creyente tiene algo distinto. El creyente, por eso la fe nunca va a ser algo terrenal. La fe nunca va a ser algo que tú lo puedes medir y tú lo puedes descifrar. Tú no puedes agarrar y decir de otro hermano, y el hermano tiene tanto de fe y ella tanto de fe. No, porque la fe no se puede medir ni descifrar. Ojo, sí podemos ver cuando no hay fe en alguien y cuando sí la hay, porque por los frutos lo sabemos, porque la fe tiene obras. Y una fe sin obras está muerta, dice el apóstol Santiago. La fe es lo que nos da vida a nosotros los creyentes. La fe viene por el oír
la palabra de Dios. Si usted está lleno, si usted se llena de todas estas cosas, ¿será que usted tendrá fe? ¿Será que usted avanzará en fe? Ciertamente habrá siempre fe, y su fe estará estable y firme, y será capaz de conocer todas las cosas. O sea, cuando Dios habla de varias longitudes, porque son muchas, es una multiforme sabiduría, no es una sabiduría que va en un solo sentido, no, Dios busca con su palabra muchas cosas, lograr muchas cosas en nosotros, muchas cosas. Cuando ahí dice, y seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la longitud, la altura y la anchura. Capaces. Allí, en capaces, está también esa palabra que está allí, en capaces, es la misma que está ya en cuando dice asir, tomar aquello para lo cual fui tomado. O sea, Dios me da esa capacidad de hacer las cosas. O sea, Él me toma, Él me da la capacidad para yo tomar las cosas. Él me la da. Pero ¿cuándo me la da? Con esas riquezas que vienen en la palabra. Que vienen en la palabra. O sea, que tenemos que entender también que cuando recibimos el mensaje, no es simplemente entender el mensaje, es que el mensaje llegue y se quede. Porque al Él llegar y quedarse, Él nos da cosas que nosotros no estamos buscando realmente en el momento, pero Dios sí la está buscando. Crecer, llegar a ser un edificio santo para ofrecer sacrificios agradables a Dios, no es lo que nosotros esperamos, es lo que Dios espera. Él hace de nosotros no lo que nosotros esperamos o entendemos, no. Él hace lo más abundantemente de lo que nosotros esperamos o podemos comprender. Y hay una diferencia allí. Por eso es que cuando escuchamos la palabra, nosotros debemos de preocuparnos porque esa palabra se quede. Porque al quedarse esa palabra, nosotros no estaremos recibiendo solamente el conocimiento que se nos da momentáneo. Estamos recibiendo también lo que Dios en sí está haciendo, que no es lo que nosotros estamos esperando para el momento, pero sí tal vez algo por el cual estamos orando y Dios lleva poco a poco, porque Él dice que nos lleva con cuidado, Él tiene cuidado de nosotros para que no perezcamos en el camino, porque nos conoce, Dios nos conoce, Dios sabe cómo la tendencia que nosotros tenemos, Dios lo sabe, por eso Él nos lleva con mucho cuidado. Por eso es que cuando nosotros nos congregamos, hermano, hay algo tan grande que pasa que el incrédulo no puede entender. Que aquel que se acerca a Cristo, pero en realidad nunca ha puesto su corazón, es como aquel que cuando llega, escucha la palabra y se la roban. No entiende que cuando nosotros nos congregamos hay algo especial que pasa. Y es que Dios envía a nosotros los nutrientes que necesitamos como creyentes. Dios envía a nosotros toda aquella vitamina que nosotros necesitamos como creyentes, que nos van a hacer a nosotros capaces. Una persona capaz, a veces nosotros podemos decir, bueno, pero capaces. Sí, a lo mejor no nos da tanto la chispa para entender, pero si nos dicen, eres un incapaz, sí vamos a entender más rápido lo que va a hacer esta palabra con nosotros. Amén. Porque no va a dejar que seamos incapaces, sino capaces. Una persona incapaz es horrible, alguien incapaz, porque no puede hacer nada, pero alguien capaz está capacitado y puede hacer las cosas. O sea, esta palabra nos da a nosotros bastante. A veces nosotros pensamos que cuando Dios llama a Moisés, todos en el pueblo habían carpinteros, labradores, todo, cada uno en su área, ¿no? No, porque si no, no estás leyendo la Biblia. Ellos se dedicaban, era una sola labor, todos. Y si le quisiéramos dar una labor específica, diríamos eran albañiles, porque hacían ladrillos, ¿cierto? Fue lo que más hacían ellos. Ellos habían perdido
lo que hacían antes, que eran lo que hacían cuando Jacob, que eran un pueblo que se dedicaba a la ganadería, a las ovejas, se dedicaban a sembrar. Ellos perdieron todo eso. Ellos cuando estaban en Egipto, ¿qué eran? Eran un pueblo que lo que hacían era construirle a Faraón todas sus cosas. Eran albañiles. Lo habían perdido todo. Como la Biblia nos va enseñando cómo este pueblo llegaba en un tiempo donde Dios levantaba a un juez y el pueblo se ponía espiritual. Y moría ese juez y el pueblo se ponía ateo totalmente. Impresionante. No tanto ateo, idólatras, se desviaban a otros dioses. Impresionante cómo un pueblo puede cambiar tanto. Entonces este pueblo, cuando Dios lo llama, este pueblo era albañiles. Y Moisés empieza a hablarle de Dios, empieza a enseñarles de Dios, sube al monte, baja las leyes. Cuando Dios empieza a darle a Moisés las muestras de cómo iba a ser el tabernáculo y todas estas cosas, Dios le dio a cada quien lo que iba a hacer. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. Cada quien que hacía algo era una habilidad del Espíritu Santo. Pudiéramos sacar otro, 1 Corintios 12, en el libro de la Torá, pero realmente no estamos hablando de las mismas cosas. Eran muestras de lo que iba a hacer con nosotros Dios, pero sí era el mismo Espíritu operando, el mismo Dios de los cielos operando, y les daba a cada uno un arte para poder usarlos en medio del pueblo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios es tan tremendo que cuando nosotros nos llenamos de todas esas cosas, nosotros no vemos, y ahí vienen todas esas riquezas. Y aquella persona que a lo mejor no tenía algo para adorar al Señor, empieza a adorar al Señor. Y aquella persona que nadie jamás pensó que iba a ser un pastor o iba a hacer algo, empieza a pastorear, porque Dios es tremendo. Dios empieza a dar las cosas cuando hay alguien dispuesto a ser lleno, cuando hay un vaso, está allí dispuesto. ¿Qué quiere? Solamente quiere conocer, quiere ver la profundidad, porque ¿quién es alguien que quiere ver la profundidad? A veces estamos haciendo algo y meramente llegamos y como cuando estamos leyendo una noticia y no estamos interesados realmente en leerla, leemos hasta la parte que más o menos nos dé cierto sondeo de lo que quieren hablar. Sí, hablaba era de, sí, es una noticia de pero el que quiere entenderla bien lee, y lee con cuidadito. Mira, profundiza. Igualmente, cuando leemos la palabra y Dios nos da una palabra, la leemos, la releemos y vemos, y allí el Espíritu con nosotros, y vamos y nos vamos a otra versión y vemos que Dios nos da otra dirección. Cuando venimos a ver, hay varias versiones de la Biblia, el Strong, y el Espíritu Santo moviéndonos e inclinándonos en muchas direcciones. ¿Por qué? Porque quisimos profundizar y a Él le agrada eso. ¿Por qué? Porque allí está Cristo con nosotros. Allí es que habita Cristo con nosotros. Cuando nosotros nos metemos en la palabra, porque Él es la palabra. Sencillo. Cuando nos vamos de su presencia, cuando no estamos con esa palabra. Son cuestiones, hermano, porque hay personas que leen mucho y pierden el tiempo, porque no tienen comunión con Cristo, porque no tienen la dirección correcta. A veces hay personas que ven un predicador y piensan que bueno, él predica porque Dios le dio el don. No, todos cuando llegamos al Señor preguntamos. Cuando tenemos la inquietud en Cristo, preguntamos, averiguamos. O sea, somos personas moldeables, somos personas sujetables, que nos sujetamos, que podemos recibir de otros, que no somos altaneros, que no, yo no recibo de nadie, no. El que es así, Dios nunca le da.
Dios nunca le da al que es así. Dios le da al que quiere saber, al que quiere conocer y es capaz y tiene la humildad de preguntar, de aprender de otro, de crecer junto a otro. Porque se va a reconocer al otro y va a decir, no, hermano, gracias a Dios, porque reconoce que recibe también. Nosotros no podemos ser llenos si nosotros tenemos una actitud de no, yo soy el que yo voy a averiguar yo mismo. No, tú no puedes tener una actitud así. Tú tienes que entender que Dios quiere darte. Y por eso Jesús dice que la fe viene por el oír. Jesús le dijo a sus discípulos, miren, lean mucho las Escrituras. No. Jesús le dijo, el que permanezca en mi palabra, ese será verdaderamente mi discípulo. Pero había algo que él siempre les decía cuando iba a enseñar: el que tenga oídos para oír, que oiga. Es tremendo el Señor. Allí en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Lo que ellos os digan que hagan, ustedes hacenlo. Oído, hermano, oído. Cuando escuchamos, Dios nos da. Cuando atendemos, Dios nos llena. Dios nos llena. Dios nos llena. Y allí es cuando vamos en la intimidad o en nuestro devocional a Él. Y el Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús habló. Esa palabra que escuchamos. El Espíritu Santo nos la recuerda, pero nos la recuerda de una manera muy especial, porque nos enseña claramente todas las cosas. Y son cosas, por eso Pablo, cuando estaba hablando a los corintios, le decía que si a alguno le fuera revelado algo, que callara, porque todos podéis hablar por turno. La pregunta es, ¿cómo le sería revelado? ¿En qué momento le sería revelado? En un momento de ahí de transición, de trance, ¿no? Iba a ser en un momento donde alguien estuviera hablando la palabra, muy probablemente la que Dios le había revelado a él. Y mientras él estaba hablando lo que Dios le había revelado, Dios le revelaba a otro allá algo distinto. Es tremendo. ¿Qué vemos allí? Bueno, varias direcciones del Espíritu. Solo eso lo puede producir el Espíritu, pero lo produce con personas que se sientan a ser llenos, que entienden lo que son. Nosotros entendemos que somos vasos, y vasos de barro, vasos de barro. O sea, nosotros somos vasos que Dios puede desechar si Él quiere, pero sabemos que tenemos un Dios fiel, que no nos va a desechar. Él no echa fuera al que viene a Él. Él no lo echa fuera. El que viene a Él, Él lo recibe. Él es un Dios fiel. Pero nosotros tenemos que tener ese concepto claro de que Dios nos puede desechar si nos ponemos muy groseros. Dios no puede desechar. Dios no puede desechar si nos ponemos muy sordos y no queremos escucharlo. Sí. ¿Y de dónde saco eso yo? Bueno, aquí está en la palabra. Por cuanto no escucharon, yo no los escuché y dejé que se los llevaran. Porque Dios quiere enseñarnos que cuando nosotros venimos a su casa, a su obra, nosotros venimos a recibir sus perlas, su palabra, que tiene poder. Escucha bien, poder. Aquí es sorprendente en este contexto cómo se repite la palabra dunamis, poder. ¿Por qué? Porque tiene poder la palabra para edificarnos, para formarnos, para animarnos, para consolarnos, para darnos recompensa. La palabra es poderosa para todo. Ella es poderosa. Pero nosotros, si somos creyentes, lo entendemos. Si no, no. Si no, no. Y aquí viene lo incongruente o la incongruencia que se dan algunos, que van a la iglesia simplemente esperando que Dios les responda algo que ellos quieren saber. En vez de ir a la iglesia a que Dios le dé lo que ellos necesitan tener. Pablo enseña, o sea, nosotros pedir como nos conviene,
no sabemos. Pedimos mal, dice Jesús. Pedimos mal, no sabemos pedir. Santiago dice, pedid mal para gastar en sus deleites. O sea, que no sabemos pedir. Si yo vengo a la iglesia según lo que yo quiero, tengo un problema. Porque Dios ya me está diciendo a mí que yo no sé lo que quiero. Y cuando Dios nos dice que no sabemos lo que quiero, nosotros entendemos esto. Nosotros entendemos que no podemos inclinarnos en nuestro corazón a algo que nos conviene. Aún el Espíritu nos disciplina, a veces nos castiga y nos corrige para que participemos de lo que nos aprovecha a nosotros, lo que nos conviene, su santidad. Su santidad nos conviene, nos aprovecha, la necesitamos, la necesitamos. Esto es tremendo porque cuando nosotros entendemos esto, podemos entender lo que Pablo está diciendo acá. Porque él dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toda familia, dice Reina Valera, toma nombre, de quien toda familia toma su nombre en los cielos y en la tierra. Porque no está hablando, es de Él, de Él. Toda familia toma su nombre. Y cuando escudriñamos otras versiones, nos damos cuenta que otras versiones toman la inclinación de que toman su nombre. Qué importante esto. Porque Dios no tiene la idea de que algo distinto a Él entre a nosotros. Por eso Pablo dice, yo doblo porque yo necesito la riqueza de Él. Yo necesito que las riquezas de Él, que ahora están en mí, entren en ustedes y sean llenos, para que al estar llenos habite Cristo por la fe en sus corazones. Y al habitar Cristo por la fe en sus corazones, ustedes van a tener una buena raíz y un buen cimiento, que lo va a capacitar para poder ¿qué? Alcanzar lo que es la anchura, la altura, lo profundo, lo bajo, lo alto, lo ancho, lo largo, lo profundo, lo largo, todo lo van a alcanzar. ¿Por qué? Porque tienen buena raíz, porque ustedes han tomado nombre del Padre que está en los cielos, han tomado nombre de Él, entonces pueden ser capaces. Yo no sé usted, pero no hay nada mejor que la capacidad. Cuando somos capaces, mira, a veces estamos haciendo las cosas y siempre van a haber los momentos, las eventualidades. Las eventualidades nunca faltan. Cosas que pasan a veces. Y cuando vienen las eventualidades, nada mejor como alguien capaz. Sencillo. Moisés, cuando le vino esa eventualidad, y yo digo, muchos me dirán esto tal vez de otra manera, pero yo lo veo así, la gloria sea para él. Moisés venía bajando del monte y viene Moisés y ve un pueblo desenfrenado. ¿Por qué? Porque Aarón lo dejó desenfrenar, porque no tenía capacidad Aarón para sujetar a ese pueblo. Y vino Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Agarró y quebró las tablas de la ley. Imagínate el pueblo, la reacción que tuvo cuando ve que su líder rompe las tablas que Dios le dio. Lo primero que él produjo en ese pueblo lo desconcertó totalmente. Un hombre espiritual partió las tablas de Dios. Este pueblo temió en gran manera, porque al ver que su líder actuaba así, el pueblo se vio que estaba metido en problemas. Reprende a Aarón y le dijo, usted dejó desenfrenar a ese pueblo. Es tremendo. Y después se produce la acción de los hijos de Leví. Es tremendo todo lo que pasa ese día. El líder calmó la situación, la controló y la ordenó. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía la capacidad de hacerlo. Tenía la capacidad.
Uno pudiese pensar, bueno, Moisés cuando vino y partió las tablas, se volvió loco, le dio intemperancia, se descontroló. No, era un líder, era un líder. Él sabía que las tablas Dios se las podía volver a escribir, pero él tenía una situación allí que él tenía que controlar. Tenía un pueblo desenfrenado, que si seguía por allí, el Dios de los cielos no iba a quebrar las tablas, iba a destruir ese pueblo. Entonces este líder supo controlar la situación, acabó con los que habían ofendido y libró al resto del pueblo. Un buen líder, porque tenía la capacidad. Cuando tenemos la capacidad podemos hacer las cosas. Para tener la capacidad tenemos que ser llenos, y al ser llenos conoceremos el porqué de las cosas, porque a veces, mira, entendemos, gloria a Dios, Jesús es Dios, gloria a Dios, pero a veces vienen textos a nosotros y es, pero pareciera que fuera la Trinidad, y son cuestiones que lo que pasa allí es que todavía la profundidad no la conoces, no la tienes a ciencia cierta, y son las cosas que uno tiene que entender, y alguien capaz tiene que entenderlo todo para poderlo enseñar. Porque si tú cuando vienes a ese punto vas a tratar de salir de él como que no quiere la cosa, no, usted cuando llega a los puntos y el pueblo no entiende, usted tiene que ser como líder capaz de explicar al pueblo, capaz de explicar. Porque dice Pedro que nosotros debemos estar preparados. Alguien preparado es que está listo para presentar defensa delante de cualquiera, quien sea, que nos pida a nosotros razón de esto que nosotros esperamos. Nos diga, mira, pero ¿por qué tú esperas esto? Como hay gente que dice, porque ustedes dicen que el nombre y no la Trinidad. Bueno, hermano, porque la palabra de Dios dice que el Señor nuestro Dios uno es. Y por allí vamos. Conocemos la profundidad de las cosas. Pero cuando vamos a sondear aquello, vemos que hay mucho más allí. Dios nos enseña mucho más. Hay un misterio. Cuando uno cada vez conoce el misterio, es tremendo. Ya Dios desde la antigüedad venía anunciando esto. En los ancestros ya lo conocían a Él como el que iba a ser en el futuro. Nosotros vemos a Job, que Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al final de los tiempos se levantará del polvo. Y Job dice, y lo veré yo y no otro, yo. No otro por mí, era lo que quería decir Job. A mí me agrada super libro porque dice el muchacho, y nada más de pensarlo me abrumo. Impresionante. Llega esa palabra, esa esperanza de ver a Dios, de ver a Dios. Pero cuando ellos hablaban esto, muchos lo citan como es cuando mueren, ven a Dios, como lo dicen en super libro, pero no están entendiendo que ellos decían, era pensando que lo verían en la tierra de los vivientes. En la tierra de los vivientes. O sea, porque Job profetiza y dice, y al final de los tiempos se levantará del polvo. Porque él lo profetiza, porque ya sabían ellos y tenían la esperanza de que Dios vendría. Es un misterio que está allí en la palabra. O sea, que ellos hablaban del Dios que sería en medio de nosotros. Y cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que seré. Yo soy el que estaré presente. Dice Isaías 52, mi nombre es blasfemado, pero he aquí yo mismo que hablo, lo daré a conocer en aquel día y estaré presente, dice el Señor. Tremendo. Hablando, y dice Isaías que todo ojo vería a su Creador, enseñando este misterio que la misma palabra viene enseñando. La palabra es en muchas culturas, debería ser en una sola cultura, pero el pueblo judío
al ser trasladado y llevado y quitado y empujado para allá, estuvo metido en varias culturas. Y Dios tuvo que usarlo en varias culturas. Vemos que en esta situación Dios quiere enseñarnos la necesidad de nosotros ser llenos a profundidad para poder entender las cosas en realidad, el propósito eterno de Dios, que no desvarió porque se trasladó Dios a otra cultura. Mira cómo va la simiente de Cristo. La simiente de Cristo va a Moab con Ruth y después regresa. Esa simiente allí es tremendo. Es tremendo cómo Dios hace las cosas. Y esta simiente, el pueblo entra a conquistar una ciudad y ahí estaba Rahab la ramera que iba a aportar la simiente. Es tremendo Dios. Cómo Dios hace cosas tan impresionantes. Y la Escritura después nos los enseña para que lo recordemos. Para que entendamos que el Dios de los cielos tiene misterios allí para nosotros. Que de los cuales, como dice el Proverbio 25, que de Dios, vamos a leerlo literalmente ahí, vamos al Proverbio 25. A veces nos ponemos flojos para ir a los textos. Qué importante ir a los textos. Proverbios 25. Mira esto. Dice allí en el versículo 2, gloria de Dios es encubrir un asunto, encubrir una cosa, pero honra del rey escudriñarlo. O sea, la gloria de Dios está en que Dios nos enseña y mira sus misterios cómo están metidos allí en diversidades de cosas que han sucedido. Y allí está el misterio de Dios, que Pablo dice que a él se le dio el poder de declararlo, se le dio la capacidad de hacerlo. Y es tan tremendo porque si usted agarra, hermano, claro, es dificultoso cuando ya uno tiene el conocimiento. Pero si usted lo hiciera con alguien que no tiene conocimiento, le elimina al Nuevo Testamento las epístolas de Pablo y hay muchas cosas que no se van a entender de la palabra para aquella persona. No las va a poder entender porque Pablo las reveló. O sea, Pablo, el Espíritu Santo lo usó para traer ese conocimiento a nuestras vidas. Cosas profundas que hoy no supiésemos. Pero esto es tan tremendo porque aún cuando yo escucho hablar al apóstol Pablo, yo lo veo en su vida cristiana y se ve con una revelación progresiva. Y cuando él enseña, si a alguno le fuera revelado algo, él mismo nos está describiendo ese misterio de Dios. Que hay cosas que no entendemos, pero Dios las revela, Dios las trae. La pregunta es, ¿a quién Dios se las revela y a quién Dios se las trae? Al que está lleno, al que está lleno. El que no está lleno nunca va a venir, ay, mira esto que hay aquí. Nunca, nunca, no. Solamente el que está lleno, solamente. El que no está lleno nunca va a venir con una buena revelación. Nunca, nunca va a escuchar a esa persona algo revelador. No. Pero del que está lleno sí. Y esto es importante. Y cuando digo esto, lo digo certeramente. ¿Por qué? Porque alguien que trae una revelación trae el texto y trae eso nuevo de su espíritu. Y cuando lo dice, lo cree. Y esto es lo diferente. Alguien con una revelación no pregunta, ¿será? No, eso no es revelación, porque revelación es ver. Revelación es ver lo que no podíamos ver porque estaba cubierto. Así como los del camino de Emaús iban con Jesús, pero no sabían que era Jesús. Hasta que Él les abrió los ojos para que le conociese. Revelación. Eso es revelación. Dios quiere que tengamos ese tipo de revelación, pero tenemos que ser llenos. Tenemos que ser llenos para tener revelación. Y al ser llenos, vamos a ser capaces. Vamos a ser capaces. Y cuando somos capaces, nos desenvolvemos en las cosas. ¿Por qué? Porque hay conocimiento. Hay conocimiento. Porque recordemos que por muy llenos que estemos en el Espíritu, hay una carne que lucha y hay dardos que lanzan.
y tenemos luchas y pruebas, y siempre van a venir eventualidades. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a nosotros en las eventualidades? Nuestra capacidad que viene de que Cristo habita en nosotros. Amén. Eso es lo que nos hace capaces. Por eso Pablo dice, nuestra competencia no es de nosotros, proviene de Dios, pero una competencia que estaba allí arraigada y fundada en Él. No era una competencia que hay, déjame agarrarlo. No, estaba allí arraigada y fundada en Él. Por eso, por fe, Dios le daba lo que había de decir. Hay una diferencia. Si Dios quiere que estemos así. ¿Se aprende a estar así? Sí, siendo llenos. Y usted dice, ¿cómo aprender algo que es espiritual? Porque la palabra es espíritu y es vida. Es espíritu y es vida. Y cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño. Pero cuando ya fui maduro, dejé lo que era de niño. Uno mismo lo deja, lo suelta y avanza, va hacia adelante. Vamos a darle gracias al Señor.